En este vídeo voy a intentar resolver algunas dudas sobre las entradas-salidas de los equipos microcontrolados. Lo vamos a ver con el Arduino Uno porque es la plataforma que más gente conoce. Este es el esquema del Arduino Uno, la revisión 3. Este dispositivo dispone de 6 entradas analógicas y 14 entradas-salidas digitales. Estas entradas pueden ser salidas y son configurables. De estas 14 disponemos de 6 que tienen un simbolito con una señal alterna, que las podemos configurar como salidas PWM, es decir, señal digital con ancho de impulso variable. Esto es por el Arduino. El firmware del Arduino permite estas salidas generar señales PWM de forma directa, mediante un código muy fácil. Aquí tenemos en el esquema, si nos fijamos, el puerto C es el que dispone las entradas analógicas. De estas entradas, si utilizáramos el bus I2C, las entradas 4 y la 5 no las podríamos utilizar porque se utilizan precisamente para el bus I2C. Las entradas digitales, tenemos aquí 8 puertos y aquí tenemos los otros 6. Aquí tenemos 3 salidas PWM y aquí tenemos las otras 3. Las podemos utilizar como PWM o como digital. Vamos a ver las señales luego con el osciloscopio para ver exactamente cómo es la forma de onda y también haremos pruebas con las entradas analógicas. Esta es la arquitectura interna del chip Atmega 328P. Tenemos aquí las entradas salidas, vemos las analógicas, las tenemos en el puerto C, de la 0 a la 6, las 6 y las 7 no se utilizan, solo tenemos disponibles 6 pines. El puerto B, las 8 entradas digitales de la 8 a la 13 y el puerto D, las entradas digitales, entradas salidas de la 0 a la 7. Si nos fijamos también, la entrada 0 y la 1 son utilizadas por el puerto serie. En caso de que se utilizara el puerto serie, estos dos pines no los podremos utilizar. Algo muy importante cuando estamos utilizando las entradas analógicas es la tensión de referencia del conversor analógico digital. A través de este pin, que lo vemos aquí en el esquema, le vamos a dar la referencia al conversor analógico digital para decirle cuál es el valor de tensión máximo que vamos a muestrear. A la entrada le pondremos una señal que cambiará de valor entre 0 y 5 voltios, será 0 y 5 por defecto, pero podría ser otra tensión, podría ser por ejemplo de 0 a 3 voltios, de 0 a 2, la que fuera. Entonces a través de este pin le vamos a dar la referencia. Si estamos viendo una referencia de 3,3 voltios, le pondremos aquí esa tensión de 3,3 voltios para que la escala digital nos llegue hasta el fondo, es decir, nos dé los 10 bits, los 1023 peldaños, del 0 al 1023. De otra forma no llegaría nunca hasta el final. Entonces lo normal es poner este pin siempre a la tensión máxima de la señal que vamos a muestrear. Como ejemplo de una salida digital vamos a utilizar la instrucción tone de Arduino. Esto nos permite generar una señal alterna pero cuadrada. Es una señal cuadrada aunque nos va a parecer sinusoidal a la hora de escucharla en un altavoz. Pero vamos a utilizar un pin digital. Le vamos a definir en la instrucción primera el pin de salida, el que vamos a utilizar el pin 7 por ejemplo. La frecuencia que le vamos a indicar el tono de 220 ciclos, esa frecuencia es la que corresponde a la nota La. Y luego vamos a poner un contador que se va a ir incrementando para que nos vaya generando las diferentes notas. Cada salto entre notas tiene una relación de 1.059. Entonces, si multiplicamos la frecuencia por este factor y lo vamos incrementando, conseguiremos las notas en orden. Entonces aquí tenemos, para generar una escala, tenemos el contador de 12. Es decir, nos va a empezar por 220, nos va a generar un bucle desde el 0 hasta el 12 y lo va a ir incrementando. Es decir, la frecuencia primera será la frecuencia de 220 multiplicado por el factor 1059. Ese será el tono que pondremos en el pin de salida, estará sonando durante 2 segundos, a continuación lo silenciaremos y estará silenciado durante 1 segundo. El bucle se repetirá hasta 12 veces y cada vez que pase por aquí se irá incrementando el tono en el factor de 1059. De esta forma conseguiremos las 12 notas de la escala musical. Al final se saldrá del bucle y volveremos a empezar, volviendo a poner el contador a 0 y empezando otra vez de nuevo con la escala musical. Aquí tenemos el conexionado del 7 del Arduino, lo sacamos al protoboard y a través de un condensador de 100 microfaradios
el positivo está en este terminal, lo llevamos a este punto. Aquí vamos a poner el altavoz, un polo, y el otro al negativo. El negativo lo estoy cogiendo de esta parte porque me viene más cómodo. Y no hay nada más que hacer, simplemente ahora le subimos el código. Y empezará a sonar en cuanto esté cargado. Ya está sonando la primera nota, la segunda, la tercera, cuarta, la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora se sale del ciclo y vuelve a empezar. Y así estaría de forma indefinida, porque lo tenemos en el bucle loop. Aquí tenemos el Arduino cargado con el sketch de la escala de notas. He conectado directamente el osciloscopio al pin 7 y el GND a la referencia, y he desconectado el altavoz para que no haga carga ni se interfiera. Así veremos exactamente la forma de onda, porque veremos que es una señal cuadrada que va de 0 a 5 voltios. Cuando está a 5 voltios hay un tiempo en el que está manteniendo esos 5 voltios, por lo tanto hay un nivel de continua, y por eso es el motivo de poner el condensador de desacoplo. Si no, el altavoz, como es una bobina, es el hilo de cobre, se calentaría, haría un exceso de consumo y se calentaría. Aquí ya tenemos el osciloscopio, he puesto la referencia en este punto, está en 1 voltio por división, de forma que 5 cuadros será los 5 voltios. Este es el nivel de 0, ahora mismo está desconectado el Arduino y por eso no hay ninguna señal. También he puesto el frecuencímetro para que nos dé la frecuencia de la nota que estamos escuchando. Veremos que hay una pequeña diferencia con respecto al cálculo que hemos hecho antes. Si alguno de vosotros es músico, podría decir que la nota no es exacta, es lógico, pero tampoco esto es un instrumento musical. Es el tono de frecuencia el más aproximado a la nota musical. Conectamos. Aquí tenemos 233, es el primer tono, 244,9, segundo, 259,1, el tercero, 273,8, 290,4, 307,5, 325,5. Bueno, lo que es importante es que nos fijemos en que esta señal es cuadrada y que aquí se mantiene un nivel de continuo. Como vemos, esto es una señal que va de 1 a 0, el ancho de impulso siempre es el mismo, lo que está cambiando es la frecuencia. Por eso estamos usando una salida digital. No estamos utilizando una señal PWM porque no nos hace falta. Ahora he conectado el osciloscopio a la salida del altavoz, justo en paralelo. Aquí ya tenemos el condensador de desacoplo en medio, por lo tanto tendremos una señal alterna. Es cuadrada, será un poco deforme por la bobina del altavoz, pero será cuadrada y alterna, con componente continua 0. Aquí ya vemos que he cambiado la escala, he puesto medio voltio por división, cada cuadrícula es medio voltio, y he puesto la referencia justo en el medio, porque ahora vamos a medir una tensión alterna con referencia de continua 0, porque hemos puesto ya el condensador de desacoplo. Lo conectamos. Como podemos apreciar, la señal es de 1 voltio pico a pico. Y ahí volvería a empezar la escala otra vez. Ahora vamos a complicar un poco más el ejemplo del tono y le vamos a poner música. Vamos a generar música con el Arduino. En este sketch hay dos tipos de salida. Una que vamos a utilizar para el control de brillo, un PWM, para ver cómo funciona. Vamos a modificar mediante un potenciómetro un valor de entrada analógico y dependiendo del valor que pongamos a la entrada nos va a cambiar el brillo de un diodo LED. Eso por una parte, y por la otra parte vamos a tener música generada por el Arduino. Para ello lo que nos vamos a generar es la escala musical, es la frecuencia con 4 octavas por encima. Empezamos con la frecuencia más baja,
la siguiente octava, la siguiente y la siguiente. Este sería del tono do. Aquí tendríamos el do sostenido, re sostenido, mi, fa, sol. Así tendríamos la escala musical. Entonces definimos con la variable y le damos el array de 5 valores para poder coger la escala que queramos. Luego le decimos la nota, nos va a entrar con 2 valores, le vamos a decir el valor y el retardo, el tiempo que tiene que estar sonando, y luego le vamos a decir qué tipo de música queremos, porque vamos a generar diferentes partituras musicales y así podemos utilizar de una en una en orden para poderla seleccionar mediante un pulsador. Este será el índice, el pulsador y el valor anterior para detectar cuando estamos cambiando de valor el pulsador. Vamos a definir el pin del pulsador, que va a ser como entrada, es el pin 2. Vamos a poner el puerto serie a 9600 para que nos dé indicaciones por si quisiéramos verlo en el monitor. Aquí nos va a indicar el índice de la entrada de la música que está preparada para sonar, y cuando le demos al pulsador, si está en el valor 0, nos va a generar la partitura de Harry Potter. Aquí está puesta la nota, el valor si con la escala 2 y un valor de medio segundo. Aquí tenemos el mi en la escala 3 con 750 milisegundos. Bueno, esto lo podemos ir generando la partitura que queramos y nos va a ir sonando. Este será un tono, la primera música, esta será la segunda, aquí tenemos la tercera y aquí es donde la vamos a llamar. Vamos a decirle el tono a la salida que tengamos puesto el altavoz y la frecuencia, y luego le vamos a dar el retardo del delay. Ese es el macro que vamos a coger dependiendo de lo que estemos cogiendo en ese momento. Es decir, cada vez que hagamos una llamada al void nota, se nos va a venir aquí y nos va a meter aquí los valores. Nos va a decir en qué pin y la frecuencia. Nos va a dar el retardo que queramos, que es el valor segundo. El primer valor es la nota y el segundo es el retardo. Y luego en el void load tenemos el LED para que nos indique el nivel de brillo dependiendo del valor que tengamos en el potenciómetro. Aquí vamos a definir en qué sitio estamos poniendo el potenciómetro para que nos lea la tensión de entrada. Le vamos a mapear porque la escala de entrada son al muestrear 10 bits y a la salida son 8 bits. Entonces le vamos a decir que el 0 corresponde al 0 y el 1023 corresponde al 255. Así nos hace un mapa y nos genera todo el rango de escala a la salida. Nos cambia la escala de 10 a 8 bits. Aquí nos va a dar la salida del diodo LED por el PWM, nos va a dar un ancho de impulso mayor o menor dependiendo del valor que estemos leyendo en el potenciómetro. Le vamos a decir que en el pin de salida nos ponga el valor que hemos obtenido del mapa. También vamos a verlo en el puerto serie si lo quisiéramos monitorar. Luego le vamos a dar una pausa de 100 milisegundos entre lecturas. En caso de que diéramos al pulsador, que lo vamos a leer en la entrada digital 2, nos va a comparar si ha cambiado de estado con respecto al anterior para que tengamos que pulsar y soltar a la hora de hacer el contacto. Nos va a poner por el puerto de la música que está sonando, el número de índice lo va a incrementar porque cada vez que pase va a incrementar el índice en 1. Aquí tenemos el contador, si es superior a 3 lo pone en 0 porque tenemos 4 músicas y nos va a indicar la siguiente que está preparada. Y luego aquí ya el valor pulsa, toma el valor anterior, toma el valor que tiene pulsa, para que solamente pase una vez por cada intervalo que demos al 0 de entrada en el pin 2. Aquí tenemos ya el montaje para el sketch de música LED. Vamos a ver cómo suena el altavoz haciendo melodías y también vamos a comprobar cómo podemos variar el brillo mediante el potenciómetro actuando sobre el control PWM de Arduino. Con el potenciómetro estaremos funcionando en la entrada analógica 0, le daremos una tensión que va a cambiar entre 0 y 5 voltios, estamos cogiendo a los extremos del potenciómetro, en un lado tenemos el 5, al otro tenemos el 0, y la salida de este diodo LED es la salida PWM, que es la salida 9. Está conectado al cátodo, el positivo del diodo LED va a través de una resistencia de 1K. Es conveniente usar las salidas siempre como si fueran open collectors. Se pueden utilizar también dando alimentación positivo, pero dependiendo del tipo de salida que estemos utilizando, a lo mejor no nos entrega suficiente corriente en positivo. Lo que siempre nos va a funcionar bien es sacando el negativo, usándolo como un open collector. Por ese motivo siempre es más fácil conectarlo con el cátodo
al control del Arduino. Se podría hacer al revés, pero ya digo que en algunos pines y en algunos microcontroladores no se podría. Aquí tenemos el pulsador que está a la entrada 2. He puesto una resistencia pull-out, aunque internamente la lleva, he puesto otra para asegurar. Y aquí tenemos el pulsador para el cambio de melodía del pin 2 a masa. Entonces aquí tendremos 5 voltios, cuando pulsemos tendremos un 0 y será cuando detecte ese flanco de bajada el cambio de la música. Un detalle que hay que tener en cuenta, que este sketch lo hemos hecho en serie. Estamos poniendo el tono y también estamos haciendo el control de brillo. No hay interrupciones, está uno a continuación del otro. De esta forma, si está sonando la música, el control de brillo no actuará. Se quedará en el valor último que le hayamos dejado. No nos actuará hasta que salga de la música y se detenga. Si quisiéramos hacer dos cosas de forma simultánea, tendríamos que hacer uso de las interrupciones de Arduino, que para ello está. Lo conectamos, tenemos el potenciómetro al mínimo, este diodo LED está apagado, vamos dándole valor y vemos que se va encendiendo. El brillo va incrementándose poco a poco, no se aprecia mucho, pero bueno, realmente está variando el brillo. Lo que está haciendo es que el ancho de impulso está cambiando a una frecuencia de 490 ciclos por segundo, que es la frecuencia que utiliza Arduino para el PWM. Si esto lo hiciéramos de forma continua, pusiéramos un condensador de desacoplo, el bajo brillo no se encendería, no conseguiríamos bajarlo a niveles muy bajos, porque el diodo LED tiene un umbral, aproximadamente este de alto brillo, alrededor de 2-3 voltios, y cuando bajara de esa tensión se apagaría. Entonces tendríamos un flanco rápido de apagado. Haciéndolo por PWM conseguimos tener la escala de brillos mucho más amplia, desde el 0 hasta el máximo. Como vemos, estamos utilizando la salida de 5 voltios y estamos usando el control PWM de 5 voltios. No tenemos puesta la referencia, pero como Arduino por defecto está alimentado a 5 voltios, está utilizando la entrada de comparación con 5 voltios. Si fuéramos a utilizar el potenciómetro con 3,3 voltios, por ejemplo, que tenemos aquí la salida, pues deberíamos de ponerle el control. Vamos a hacer el cambio. Aquí ya lo tenemos conectado a 3,3 voltios y lo tenemos al mínimo. Como vemos, el diodo LED no se puede apagar, lo estamos controlando por cátodo, por eso se queda encendido. Es lo contrario de que si estuviera conectado al ánodo. Entonces podemos incrementar el brillo, tenemos un pequeño margen, pero no tenemos el rango completo. Si quisiéramos tener el rango completo, deberíamos de poner un puente desde estos 3,3 voltios a la entrada de referencia del comparador. Lo vamos a hacer. Conectamos un puente de la referencia al positivo. Le estamos dando ya de referencia a los 3,3 voltios. Ahora al mínimo ya tenemos el LED apagado. Y según le vamos dando, obtenemos el mismo rango que teníamos antes. Como vemos, el cambio de escala es necesario hacerlo cuando estamos utilizando la entrada analógica con una tensión diferente a 5 voltios. Ahora vamos a ver la salida en el osciloscopio del PWM directamente. He quitado el cable del diodo LED para que no afecte en la medida, para ver la señal real, y he puesto la referencia a masa. Ahora mismo ya lo tenemos conectado, está el PWM, el potenciómetro al mínimo, está dando por eso la tensión máxima de 5 voltios, está dando 5 voltios al cátodo, por eso el diodo LED no se enciende, y cuando empezamos a darle un poco de brillo, ya vemos que nos empieza a generar ese ancho de impulso. Como vemos, la frecuencia es de 490 ciclos. La frecuencia no va a cambiar, pero sí el ancho de impulso. Este es el rato que está conduciendo, solo este tiempo, y luego se apaga. Se enciende durante estos instantes que está cayendo hacia abajo. Es el cátodo el que estamos alimentando a través del pin. Según le vamos dando, vemos que ese pulso se va haciendo más grande, hasta que llega un momento que pasa a 0 voltios. En este punto es cuando está el LED encendido al máximo. Entonces vemos que tenemos todo el rango. Ahora mismo está conectado el pin de referencia del comparador a 3,3 voltios. Si lo quito sin tocar el potenciómetro, ya vemos que el ancho de impulso ha cambiado. Y ahora al cambiar el rango del potenciómetro, vemos que ahí está el mínimo, por eso el LED se estaba encendiendo, y el punto máximo. Como vemos, el máximo sí lo obtiene porque es el de 0 voltios, pero el mínimo
Como no llega a los 5 voltios, son 3,3, pues no llegamos a tener el rango máximo de potenciómetro y el diodo no cambia de brillo. Ahora vamos a ver el funcionamiento en conjunto. Aquí tenemos el brillo al mínimo, está alimentado a 3,3 voltios el comparador, pero le estamos dando la referencia, por eso al mínimo el diodo LED se apaga. Vemos el rango del brillo que tiene y lo podemos cambiar. Hay que tener en cuenta que le hemos puesto una pausa de medio segundo, si mal no recuerdo, y esa pausa tiene que ser mínimo de 2 milisegundos. No podemos hacer un muestreo, el comparador analógico digital, de forma inmediata. Necesita un tiempo para adquirir la medida. El tiempo debe ser de 2 milisegundos hacia arriba. Como le hemos puesto bastante más, no tenemos problema y nos responde perfectamente. Si le damos a la música, vamos a poner el potenciómetro al mínimo y vemos que no actúa. Hasta que no acabe la melodía, el brillo no va a cambiar. Ahora vemos que al acabar la melodía ya se ha actualizado porque tenemos una programación en serie y no está hecho con interrupciones. Ahora ya volvería a actuar en tiempo real. Por ejemplo, lo dejamos al máximo, le damos a la siguiente melodía, lo bajamos al mínimo y el diodo LED no cambia. Hasta que no finalice la melodía no se apagará el diodo LED. Ya se ha apagado, ya nos vuelve a actuar, le damos a la siguiente. Y esta sería ya la última melodía. Si le diéramos otra vez, vuelve la primera.